Queridos amigos, vamos a conversar sobre una noticia que ayer circuló en los medios, que también ya nos estaba preocupando, porque va a aumentar el gas de GLP en 6 soles, según el promedio, ¿no? Por el que se tiene que importar. Y inmediatamente después de eso apareció la información que se va a incrementar la tarifa de agua al 7% a partir de julio, es el próximo mes. Sedapal, según se informa, se necesita aproximadamente 2.300 millones de nuevos soles para ampliar su servicio. Está la representante supervisora de servicios UNAS, Gabriela Corimanya, que está con nosotros. Buenos días, señorita, ¿cómo está? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y gracias por, en realidad, sí es cierto, hemos aprobado el estudio tarifario de Sedapal, esta semana salió publicado en las normas legales y es cierto, se está dando el incremento del 7% en el costo del metro cúbico de agua, sí. Y eso significaría, por cierto, que algunas personas que consumen, por ejemplo, hasta 10 metros cúbicos van a tener un impacto en su recibo de agua, en su promedio, digamos, del que consumen de manera mensual. Del metro cúbico actualmente? Bueno, estaba bordeando el sol para el primer rango, que era justamente de 0 a 10 metros cúbicos, porque es de manera escalonada. De 0 a 10, un sol menos el metro un sol, cúbico. El metro cúbico. Luego después pasaba a ser un sol 10, de 10 a 25 metros cúbicos, y así, digamos, de manera progresiva. El que más consume más paga. Exacto, justamente. Esa es... y justamente es lo que nos estaba pasando ahora con el estudio tarifario que se va, digamos, a plantear hasta el 2017, porque a partir de ese año lo que va a haber es el tema, digamos, de focalizado de subsidios, que significa que aquellas personas que a través del sistema de focalización de hogares del Ministerio de Inclusión Social y que estén categorizadas como en situación de pobreza o de extrema pobreza, pagarán menos por el metro cúbico de agua de lo que pagamos quizás otras personas por que no estamos... geográfica. No, por condición económica. O sea, una familia puede ser registrada como pobre, y el recibo o en extrema a pobreza. Esa familia le va a llegar. Exacto, el y metro cúbico del agua porque, va a costar menos. Vamos a poner, en una zona urbana, o que digamos de sector social bastante deprimido, pueden vivir distintas familias con distintos tipos de ingresos. Por supuesto. O sea que se va a categorizar cada persona, cada familia. Por condición económica, exacto. Entonces las personas que son... Sí, no se preocupen. Le voy a preguntar, por favor, disculpe. Es un poco difícil, ¿no? Porque si yo voy a una persona que, digamos, está ganando, vamos a decir, un ingreso promedio, ¿no?, mensual, 3.000 soles, ¿ya? Y va a enterarse que le van a bajar, ¿no? Si declara que gana 1.500, nadie va a decir la verdad. ¿Cómo va a establecer ese rango? Bueno, el sistema de focalización de hogares no es un tema de nosotros, que no, yo sé que es del ministerio. Claro, y va a depender del rango finalmente de ingresos. Las personas que estén categorizadas en pobreza, que son aquellas incluso que perciben menos del sueldo mínimo vital, y las de extrema pobreza, que incluso reciben parte del subsidio también del Estado, son esas personas al momento de que van a pagar el recibo de agua, que van a tener la categoría, digamos, de ser subsidiadas. El metro cúbico de agua va a costar para ellos menos de aquellas personas que no estemos dentro de esa categoría. Entonces, digamos, eso y eso se va a implementar a partir del 2017, porque lo que tiene que hacer ahora, obviamente, Sedapal es actualizar el catastro respectivo de lo que son los usuarios y cruzarlo con el sistema de focalización de hogares, y eso será, digamos, a partir de ese año, del tercer año regulatorio. ¿Por qué no han hecho esta parte, más bien clasificarlo por la residencialidad en todo caso? Porque hasta estos tiempos creo yo que un habitante de La Molina paga igual que alguien de Comas. Exacto. Entonces, si ellos consumen más porque tienen hasta piscina, lamentablemente, ¿no? Claro, llenan su piscina y el otro tiene que esperar. El otro llena su barril de agua. Poquitos el agua, ¿no? Exacto, no, y no solamente eso, nosotros hemos hecho un estudio de cuánto le cuesta a las personas finalmente que no tienen conexión de agua, que tienen que finalmente comprar el agua en camiones cisternas y llegan a pagar hasta 15 veces más. Que no necesariamente es potable. Claro que sí. Claro, exacto, que no sabemos finalmente cuáles son las condiciones en las cuales se las venden, ¿no es cierto? Porque son surtidores, son finalmente empresas privadas, y que incluso llegan a consumir no más de 5 metros cúbicos promedio.
Entonces ni siquiera llegan al rango de 10 metros cúbicos, porque obviamente el metro cúbico les sale bastante caro, ¿no? Y además, por cierto, porque no sabe tampoco dónde depositarlo, ¿no? Porque hasta los propios tanques o los propios baldes o digamos depósitos no llegan, por cierto, a ser incluso de 1 metro cúbico. Eso también incluso significa una inversión por parte de esa familia, ¿no? Entonces, ¿pero ampliar el servicio en dónde, señorita? Bueno, la ampliación del servicio, en realidad esperamos que Sedapal, a concluir el quinquenio, porque este estudio tarifario es de 2015 al 2020, amplíe la cobertura, porque actualmente 700.000 personas en Lima no tienen acceso al agua potable, es decir, no tienen una conexión. Exacto, dentro de su vivienda, ¿no? Nosotros hemos estado, por ejemplo, en zonas de Chorrillos, en zonas, por ejemplo, en Surco, ¿no? Donde incluso se ve la diferencia, incluso económica, ¿no? Personas que pueden estar, digamos, que son pudientes, y otras, digamos, que han, quizás, por cierto, invadido algún cerro y no tienen finalmente el servicio. Esperamos, por cierto. Lo que pasa es que todavía nosotros, por ejemplo, hay gente que dice, ¿dónde vive? En San Isidro, pero algunos amigos saben perfectamente que en San Isidro hay zonas de asentamiento humano. ¿Sabe usted? Cerca de Avenida Arequipa hay toda una zona que es sumamente pobre, ¿no? Que son edificios muy viejos y todo. Y lo mismo ocurre en San Miguel, o sea, todos viven en las mismas condiciones. Exacto, y lo que ha sido, digamos, durante los últimos tiempos en lo que es la estructura tarifaria, es que ha sido, digamos, un subsidio para el que menos consume, ¿no? Por eso que el rango finalmente, o el costo del metro cúbico, para los 10 primeros metros cúbicos siempre subsidio fue menor. Para que el menos consume, para perdón, el que consume menos. Eso no es una acción discriminatoria. Claro, justamente por eso esperamos que a costa de lo que tienen más. Exacto, justamente por eso esperamos, por cierto, que no exista ningún inconveniente, y a partir del 2017 hacer, digamos, que el costo del metro cúbico sea focalizado, sea específicamente, digamos, que se reciba el subsidio a aquellas personas que finalmente necesitan recibir el subsidio, y que no necesariamente se encargan que estar, digamos, ahorrando o estar quizás evitando consumir lo que realmente consideran que deben consumir al mes, simplemente para no pagar lo mismo que pagan otras personas que finalmente si pudieran, digamos, por su nivel económico. Justo con esa información nosotros quisiéramos escuchar también que nos digan, pues, qué hay de esa gente que no tiene servicios, ¿no? Porque en paralelo quisiéramos que esto se acabe ya, porque en la capital del Perú hay muchas zonas en que la gente carece de estos servicios. Exacto, y no solamente eso, también, por cierto, sucede que a pesar que pueda, digamos, que si bien pueden tener el servicio o la conexión, no reciben, digamos, el servicio de manera continua. Y eso es también parte de las metas de gestión que le estamos pidiendo a Sedapal que deba cumplir en el quinquenio. Eso quiere decir que no solamente esperamos que se incremente las casi 40.000 nuevas conexiones de agua durante el quinquenio, y más allá de las 40.000 en lo que es alcantarillado, sino que también se mejore lo que es las horas de continuidad. Eso también, por cierto, va a estar relacionado a la instalación de medidores, porque hoy en día, por cierto, hay muchas personas que quizás nos están escuchando que dicen, sí, pero yo no tengo más allá de 6, 8 o 10 horas de agua al día, y eso también implica una restricción. Entonces, lo que pasa es que son zonas que están, digamos, o que tienen una asignación de consumo, pagan una tarifa plana, y que por no tener medidor no les pueden dar las 24 horas del día, porque si no significaría incluso, ¿no es cierto?, darle agua a personas que finalmente van a consumir más allá de la asignación de consumo, y eso es una pérdida para la empresa. También dentro de las metas que le estamos pidiendo a Sedapal cumplir durante este quinquenio está la reducción justamente del agua, que no se cobra, que no se pierde, porque dentro de los 2.800 millones que tiene que invertir Sedapal, que son de sus propios ingresos, tiene que también trabajar sobre la rehabilitación y la renovación de redes, porque hay zonas en las cuales las tuberías tienen más allá de 30 años, y justamente son tuberías que están deterioradas y por las cuales incluso se podría estar perdiendo agua. Pero con esta nueva tarifa van a incrementar en más de 2.300 millones, o sea, digamos, para los trabajos que están pretendiendo. El monto de inversión en el quinquenio, nosotros hemos establecido que es 3.200 millones. 400 millones que da el propio Estado y 2.800 que están financiados con los propios ingresos de Sedapal, es decir, de todo lo que nosotros finalmente pagamos a través de nuestro recibo. ¿Dónde esta inversión sería? ¿En qué lugares? Tenemos zonas, por ejemplo, en Ate, Cajamarquilla, tenemos zonas, por ejemplo, en las que están en Manchay, que esperan, por cierto, de hace muchos años poder tener las conexiones.
Esas personas se verían, digamos, beneficiadas con el incremento de conexiones. Ahora, tampoco podríamos asegurar que vaya a ser todo, digamos, el resto de la población. ¿Por qué? Porque tampoco no podríamos llegar a cubrir todo ese tramo, que finalmente son el 8% de la población de Lima, que no tiene acceso, porque eso significaría un mayor nivel de inversión por parte de la empresa, y eso tendría que impactar finalmente en la tarifa. Si ya de por sí hoy día existe el malestar de en que algunas personas van a haber incrementado el 90 céntimos o hasta quizás 3 soles en su recibo de agua de manera mensual, imagínense poder invertir para poder cubrir toda esta brecha de 700.000 personas que no tienen agua, significaría quizás un mayor impacto tarifario. Sí, no, quisiera solamente preguntarle con el tema de las construcciones, el boom inmobiliario. Lima está creciendo verticalmente. Exacto. Y están sirviéndose de los mismos servicios, conexiones de hace más de 30, 40 años. ¿Qué cosas se está haciendo en ese sentido? Porque en algún momento podría colapsar, porque son las mismas redes que se está utilizando ahora para edificios de 10, 15, 20 pisos, ¿no? A ver, aquí existe justamente dos situaciones. Ninguna constructora puede iniciar sus operaciones o, digamos, hacer la construcción respectiva si es que no tiene una aprobación previa por parte de la empresa de agua de que finalmente la tubería, la matriz, va a poder abastecer esa zona donde antes quizás se habían en una cuadra 10 familias, ahora hay 5 edificios y 5 casas adicionales, ¿no? Entonces, primero, digamos, en algún momento incluso ha habido, el sector, por cierto, se ha puesto de pie y ha dicho, no me quieren dar la aprobación porque dicen que la red no está adecuada como para poder abastecer a más familias, y no se ha hecho. Lo que ha tenido que hacer Sedapal es obviamente hacer la renovación de la tubería, ampliarla en el diámetro para que se pueda asegurar y no pueda sufrir, digamos, de presión, porque también, digamos, el nivel de presión es parte, digamos, de los indicadores, y puedan abastecerse esas familias. La cuestión es que ahí, por ejemplo, es algo bastante curioso. Antes nuestra ciudad crecía de manera horizontal y se iba, por cierto, a lugares, ¿no es cierto?, se expandía, donde incluso no llegaba el servicio, y también, por cierto, subían, por ejemplo, algunos cerros, algunos asentamientos humanos. Hoy en día, que en la propia zona urbana, incluso antigua, donde hay edificios, uno se pregunta y dice, ¿dónde debería invertir la empresa? En ampliar aquellas zonas que crecieron de manera no planificada, en las que se les permitió, por cierto, una invasión, lo cual no debería ser de esa forma, o crezco, digamos, a nivel de edificios, que es parte de la demanda de la población, ¿no? En este caso, Sedapal ha estado invirtiendo en ambas cosas, y esperamos, por cierto, que esta ampliación de cobertura en realidad llegue para aquellas personas que hoy no cuentan con el servicio, pero también pedimos, por cierto, a los municipios, a los gobiernos regionales, porque nosotros no solamente regulamos a Sedapal, sino a 49 empresas más al interior del país, de que planifiquen el crecimiento de su ciudad, porque no es posible, es cierto, que haya más personas que no tienen agua, justamente porque se han asentado en zonas bastante alejadas, por ejemplo, a una red matriz, o en zonas altas donde incluso bombear el agua para subirla cuesta más. Y todos tenemos que finalmente pagar, porque ¿de dónde va a salir finalmente, por ejemplo, para poder bombear el agua y pagar el costo de lo que significa la energía, ¿no? En ese sentido, ¿no? Bueno, ahora hay un tema que es importante ya para concluir, que tiene que ver con el sinceramiento del costo del agua, porque, bueno, quienes conocemos algunas partes del mundo, en otros países el agua tiene un valor muy alto, ¿no? Por ejemplo, he trabajado en países en Europa y el agua casi es un valor, pero que tiene un valor increíble, o sea, uno se tiene que bañar en 1 minuto y medio, 2 minutos, porque si no el agua cuesta mucho. Y en los 30 años va a ser problema acá en el Perú también. Sí, pero acá tú te bañas 40 minutos chorreando el agua y no pasa nada. Entonces cuesta muy barato. Hay un estudio actuarial de sinceramiento, porque claro, a la gente se le ha acostumbrado a este valor de tarifa del servicio de agua, pero el agua como producto no lo apreciamos, entonces, y sabemos que Lima es un desierto. Exacto. Entonces, ¿en qué momento se va a sincerar y se le va a decir al público, señores, estamos en una suerte de emergencia para los próximos 20, 25 años? El precio del agua no es el real, porque la gente, inclusive en verano, usted sabe cómo desperdicia el agua, ¿no? Exacto. Hoy mismo, en este momento, vayamos por San Isidro, por Miraflores, y debe haber señoras, ¿no?, en la puerta de su casa, con la manguera, regando, con agua potable. La pizza y la vereda. Agua que no, otros lavando los carros. Entonces uno se pregunta, eso está prohibido en Europa. En Europa usted no puede poner, ¿no? O pone
una regadera esas de goteo, estas cosas, pero usted no puede tener una manguera ahí porque la gente vendría y le quema su casa. Pues, ¿no? Está penado en algunos países. Exacto, yo lo sé. Entonces no se puede desperdiciar el agua porque es un elemento vital para el ser humano. Pero acá no, acá todo el mundo desperdicia el agua. Sí. Entonces, ¿cuál es su verdadero costo? ¿Cuándo se le va a decir al ciudadano el sinceramiento de que esto no va a ser Bueno, nosotros esperamos, por cierto, que esta situación de escasez que atraviesan otros países y por el cual, por cierto, el metro cúbico de agua cuesta mucho más de lo que nosotros venimos pagando, no se presente, porque nadie, por cierto, quisiera poder tener el servicio restringido, más cuando es un servicio vital para la salud. Pero es cierto, fíjense, hace un rato les comentaba y les decía, si Sedapal ahorita ampliara, presentara un nivel de inversiones para llegar al 100% de cobertura, significaría un mayor impacto tarifario. Hoy en día estamos anunciando que el costo del agua o aquellas personas van a llegar, algunas familias pagarán 90 céntimos o a 3 soles más en su recibo de agua y las personas ya están incómodas por ello. Si nosotros quisiéramos cubrir la brecha e incluso, por cierto, hacerle restricción y penalizar, es cierto, podríamos llegar a pagar más, pero también hacemos el impacto, por cierto, de lo que es, ¿no es cierto?, lo que es la canasta familiar, hacia dónde finalmente es la disposición para poder pagar por cada familia. Nosotros esperamos, por cierto, no llegar a esos niveles de escasez, pero sí consideramos oportuno que tanto las empresas de agua potable y las autoridades locales comiencen a tomar medidas para evitar ese tipo de desperdicio. Nosotros en verano hemos tenido una campaña porque justamente estas zonas, por ejemplo, en el Callao, en algunas zonas del cono norte de Lima, como Independencia, son personas que tienen asignación de consumo, es decir, pagan una tarifa flat todos los meses y son las que más colocan las piscinas durante el verano. Pues esa campaña de verano ha sido muy buena. Exacto. Entonces hemos estado justamente difundiendo, porque así como dice don Alberto, no es posible, ¿no es cierto?, que ante una cuestión de escasez, donde hay otros países donde se paga muchísimo más, y también, por cierto, hay personas en nuestra propia ciudad que pagan 15 veces más por el metro cúbico de agua, votan, incluso para aquellas zonas en las cuales quizás no colocan piscina, o que incluso teniendo, ¿no es cierto?, y a veces nos responde y dice, pero yo puedo pagar pues el metro cúbico, me viene la facturación, 50 metros cúbicos, yo lo puedo pagar. Pero no se trata de pagar, no se trata de eso. Además, no se trata de eso. El tema de la distribución del agua tiene que ser bajo también un criterio de solidaridad. Porque, por supuesto. Un ciudadano que no tiene agua, por ejemplo, vamos a decir, por la parte alta de Caraballo, así le cuesta 5 soles el cilindro. Exacto. De agua que probablemente está contaminada, ¿no? Entonces, a la hora que la tiene que hervir, tiene que gastar gas, ese cilindro le termina costando 10 soles o más, probablemente, es un costo muy alto. Sí. Bien, habrá que esperar que hagan las inversiones rápidas y urgentes, ¿no? Porque no se puede, en un país ya que algunos creen que estamos rumbo al primer mundo, no tengan 700.000 personas, no tengan agua. Exactamente. Eso es una locura. Y que pague más frente a los otros que pagamos quizás menos, y que, por cierto, no haya una conciencia de que este es un recurso importante y que podríamos estar afrontando pronto una escasez y no esperar, por cierto, el tiempo de escasez para poder tomar las medidas de unas buenas prácticas en casa. Es un problema de autoridades también, señorita. Por ejemplo, las municipalidades, ¿no? En distritos más o menos donde se puede consumir el agua de esa manera, distritos deben sacar una ¿cómo le llaman?, una ordenanza municipal que prohíba terminantemente, ¿no?, que la gente riegue su jardín pues abiertamente en horas de la mañana cuando la gente, ¿no?, y la presión de agua se reduce porque la gente y la dejan la manguera ahí horas y horas, con 2 litros, como no le cuesta mucho, lo dejan así. Entonces, que se prohíba y que entre tal y tal hora, así como hay algunos que es el recoge de basura, ¿no? Se recoge la basura de tal a tal hora y nadie puede colocar la basura en la calle a tal. Tú has dicho una frase muy importante, Alberto, el consumo responsable y solidario, porque acá no se trata de que como yo tengo plata, ¿no? Como yo tengo plata voy a pagar todo lo que consumo. No, tú puedes pagar, pero hay gente que no tiene plata y no tiene el agua. No tiene agua, eso es claro. Bueno, ojalá que esta medida, ¿a partir de cuándo es el incremento? A partir del siguiente ciclo de facturación, en la resolución ha sido publicada. El siguiente recibo que viene. Exacto, a partir del siguiente recibo, esperamos, por cierto, que quizás igual las personas, si tienen alguna duda sobre el estudio tarifario, quieran ver finalmente cuánto es lo que les costaría, digamos, a partir de ahora el recibo, con el histórico, o sea, digamos, juntando su recibo, nos pueden llamar al 614-3180 o al 614-3180. Y a nivel de provincias al interior del país, tenemos una línea gratuita, el 0800-00121.
no tenemos solamente el impacto tarifario es para Lima, pero igual nos pueden también. A veces uno llama a esas líneas y no hacemos todo el esfuerzo. Voy igual a llamar hoy a la 1 de la mañana si me contesta. Bueno, no tenemos el servicio de 24 horas, lamentablemente. No, está bien, es una broma. Bueno, no hay problema. Muchísimas gracias. Ojalá que se cumplan los objetivos, pues, pero que efectivamente prioricen a los que no tienen agua. Claro, exactamente. A eso justamente apuntamos. Que le suban la tarifa, pero los que no tienen, y como por lo menos la infraestructura en este caso tiene que desarrollarse. Y como regulador vamos a estar justamente detrás de cada una de las empresas para que cumplan esas metas. ¿Cuántas empresas de saneamiento tienen? 50 a nivel nacional. A nivel nacional. A todas, a las 50. En Trujillo, el problema es serio. Exacto. Con Sedalip, exacto. Tenemos también, por ejemplo, Atusa, que es la concesión que está en Tumbes. Siempre cada localidad tiene su particularidad respecto a los problemas, ¿no? Algunos con lo que es la cobertura, otro por lo que es agua no facturada, y también, por cierto, con usuarios que no utilizan adecuadamente la infraestructura y luego, por ejemplo, ocasionan reboses del alcantarillado, ¿no? Porque piensan que el buzón de desagüe que está en la pista es también un relleno, entonces lo levantan y lo que hacen es justamente generar un aniego, un desborde y utilizar la vía, y eso, por cierto, puede ser un foco infeccioso. Entonces, y lo que debían de hacer también, perdón, me interrumpo, es ya construir una reservorio. Un reservorio, ¿no? En Lima no tiene reservorio. Bueno, la de Marco Pomacocha, que lo conozco, pero justamente dentro del estudio tarifario está justamente el tema de las inversiones en lo que es el reservorio, pero no solamente eso, y qué bueno que lo mencionan. Todos vamos a pagar dentro del costo, digamos, del recibo 1% para lo que es proyectos que se puedan ejecutar en las mismas cuencas, donde justamente está el agua, ¿no es cierto?, que luego capta la empresa de agua. Porque también lo que sucede es que, por ejemplo, aquello que pasa por la cuenca del río Rímac, hasta que llega, digamos, a la planta, a la tarjeta para ser potabilizado, tiene serios inconvenientes respecto a lo que es, por ejemplo, la contaminación. Y eso hace que el costo de producir agua potable se encarezca. Entonces, lo que queremos, por cierto, no solamente vamos a trabajar acá en Lima, sino también estamos trabajando en el interior del país, es que hayan proyectos que se ejecuten para poder cuidar la cuenca y que finalmente eso signifique en el próximo o largo plazo, ¿no es cierto?, que los costos de potabilizar el agua no sean tan caros como los que se presentan. Toneladas métricas en cantidades se van al Pacífico, ¿no? Bueno, por ejemplo, en lo que pasó en lo de Chosica, ¿no? Últimamente hizo que finalmente no pudiéramos captar, o sea, PAL no pudiera captar el agua porque presentaba niveles altos de tuberías, de lodo. Entonces, esa agua finalmente que se pierde. Entonces, el tema, digamos, de lo que es riesgos, prevención de riesgos, también está considerado, digamos, en el estudio tarifario para que no tengamos que enfrentar estos problemas y, como se dice, se pierda tanta agua que finalmente no se potabiliza. La única filtradora procesadora de agua es la que está en Huachipa, ¿cómo se llama? Nosotros tenemos el tema de la Tarjea, tenemos también la planta de Huachipa y en Canta había estaba poniendo una planta 08, en Canta, hacia arriba, hacia la parte. Bueno, claro, nosotros nos abastecemos de la cuenca del Mantaro, así que el agua, por cierto, que nosotros los limeños consumimos no está en nuestro desierto, viene de otra región, como que las Junín, y todo ese costo de trasladar el agua a captarla está representado en lo que nosotros pagamos. La única agua de subsuelo que hay, la que sacan por Huachipa, ¿no? Pero dice que tiene mucho coliformes y todo. Bueno, es parte, digamos, de los costos de tratamiento. Hacia eso justamente queremos ir con estos, digamos, mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, de que haya una siembra del agua, de que se cuide el agua desde el acuífero, desde la cuenca, para no tener finalmente que estar invirtiendo mayores costos en potabilizar un agua que no está cuidada. Campañas en los colegios, porque a veces los niños son los mejores supervisores de cada hogar, ¿no? Sí. O sea, les enseña a un niño, a que cuiden el agua. Exacto. El niño va a estar, mamá, se está yendo el agua, ¿no? Sí. Mamá, arregle el caño, ¿no? Fíjate, y les comento, nosotros estamos en medio del concurso de buenas prácticas en colegios, ese es el segundo año. El año pasado ganó un colegio de San Juan de Lurigancho, Parte Alta, que quería hacer un biohuerto, pero no podía obviamente gastar el agua potable, entonces lo que hicieron fue hacer una poza de oxidación. Ellos han determinado que uno de los lavaderos, simplemente los chicos se van a lavar las manos sin utilizar ningún detergente y ningún jabón, tratan el agua de manera básica y luego con eso riegan su biohuerto. Obviamente están ahorrando agua porque finalmente ellos querían tener el biohuerto, pero no lo riegan con agua potable. Los humedales, esos que hacen que un sistema
En lo que Atrapaniebles. Ajá, Atrapaniebles, exacto. eso. Son universidades, por ejemplo, o digamos el sector técnico que está innovando, digamos, en lo que es la tecnología. Y eso es muy bueno, y como tal lo mencionaban, enseñarle a los niños eso. Justamente el concurso, este año están participando casi 200 colegios a nivel nacional. Se trata de ello, de que los chicos comiencen a llevar el mensaje en sus casas, porque no es posible que ahorren agua potable, que consuman adecuadamente agua potable en sus casas, pero luego llegan a su domicilio y papá o mamá no tiene una buena cultura por el uso Estamos en responsable. sintonía, que nos llaman desde Trujillo, Okay. porque Radio Nacional llega a todo el país, y llama un oyente y dice: el alcalde de Trujillo permite que los parques se rieguen con agua potable. Y eso es un mayor costo, porque hace 3, 4 años, el agua, el costo del metro cúbico que se le cobra a un municipio por regar parques y jardines es mayor. Y eso después se ve representado en los arbitrios que pagan los vecinos. Lo que debería hacer el municipio es poder invertir en una tecnología para reusar, como se hace también en algunas localidades, porque no tiene sentido regar, como le decíamos a los vecinos, que rieguen su jardín con agua potable, lo mismo le decimos también a los municipios. Eso es absurdo. Además hay gente que no le dice: señora, ¿por qué riega su jardín a esta hora con agua potable? Y un poco más y te riega también a ti, porque te lanza el manguerazo. Sí, la verdad es que es... Bueno, Gabriela Corimanya es supervisora de servicios de la SUNAS, ha conversado con nosotros respecto al incremento del 7% a partir de este mes que viene en las tarifas de Sedapal. Así que usted ya prepárese a recibir, y bajo los argumentos que ha expuesto la señorita funcionaria, de ver la forma como también contribuir al ahorro de este vital elemento. Muchas gracias, señorita. Muchísimas gracias a ustedes. Muy amable. Son las 8:03 de la mañana. Ya dimos la hora oficial, ¿no? Una pausa. Una pausa.